He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, como en el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días a todos, bienvenidos a lo que es algo nuevo en la parroquia, que se hace en muchas parroquias y yo lo he hecho en otras parroquias, y aquí estaba con muchas ganas de hacer este sermón de las 7 palabras, porque el viernes además quedaba como muy vacío, ¿no? Empezamos los laudes y hasta que hacemos en los oficios de la Pasión del Señor por la tarde, pues quedaba toda la mañana, y sí que es verdad, adorando al Señor en el monumento, pero hay tiempo para todo en este Viernes Santo. Entonces pensé, y además muy arrebatadamente, como yo a veces suelo hacer las cosas, y no sabía sabe, porque, bueno, se me ocurre algo, y entonces llamé a don Andrés, que es el vicario conjuntor de la parroquia de San Pablo, aquí en Fina Nuestra de Murcia. Y le dije, oye, ¿por qué no vienes a hacer el sermón de las 7 palabras? Yo dije, le voy a decir un no como una casa, porque ¿qué influía? Menos. Y entonces, enseguida me contestó, he hablado de mi párroco con Ángel, dale gracias de mi parte cuando vaya luego, y me ha dicho que sí, que me autoriza, me deja que vaya a hacer el sermón de las 7 palabras a tu parroquia. Bueno, pues bienvenido, Andrés Caballero. Él es de Caravaca de la Cruz, entonces hemos ido, está en el mundo Crucis, y bueno, pues me imagino que la Cruz ahí de moto caravaqueño marcará tu ruta, tu vocación, tu vida. Él llevará en julio, hará año y medio, no llega en julio 2, o sea, julio 2, de presbítero, a la mano todavía le huelen al santo crisma con el que lo mismo nos unge cuando nos hace sacerdote, nos ordena. Y estuvo su primera parroquia como vicario también fue la de Pacheco, la Virgen del Rosario de Pacheco, y esta es la segunda. Aquí en San Pablo de Murcia está pues colaborando con el párroco, con Ángel, en todas las tareas pastorales, como es jovencísimo. ¿Cuántos son? 26. Tuvieron que dispensarle porque todavía cuando se ordenó no tenía la edad, entonces es jovencísimo, como veis, y pues con todo el celo y la ilusión que se tiene en los primeros años y que no debemos perder, no deberíamos perder. Yo por lo menos el Señor me concede esta gracia de no haber perdido ese ímpetu, ese deseo, porque ya los cuerpos ya se resienten, pero es el ánimo, ¿no? El alma la que el Señor nos mantiene jóvenes. Pues como decía, él va a hacer este sermón, como digo, es la primera vez que nuestra parroquia se hace, así que os dejo con él y seguro que nos va, el alma, el corazón, pues nos lo va a poner ardiendo, ¿no? En este ardor de amor a Cristo, de amor a su Iglesia. Yo le agradezco un montón a don Jaime que me haya invitado, que sea un
disparate invitar a un cura tan joven a predicar un Viernes Santo, pero es un hombre atrevido. Tengo mucho cariño porque uno de los periodos quizá más instructivos de mi vida ha sido el tiempo que fui diácono y estuve en Yecla, con don José Antonio Avellán, con quien don Ginés tiene mucha amistad, y con algunos de vosotros hemos compartido la visita a los lugares donde anduvo la divina humanidad de nuestro Señor. Cuando don Ginés me lo dijo, yo tengo clara una cosa, que del pozo que todavía no tiene agua no se puede sacar. Por lo tanto, he recurrido a uno de los grandes teólogos del siglo XX en España, un gran predicador, el Antonio Marín, y a algunas cuestiones de la vida de los santos. Al buscar el inicio histórico de esta predicación, ¿por qué se predican las 7 últimas palabras que Cristo dijo desde la cruz? He llegado al siglo XVI, un tiempo de verdadera reforma. La reforma no es una reforma protestante, es la herejía protestante frente a la que la Iglesia responde con la reforma católica, con una vuelta a las verdades de la fe. Y en este contexto, grandes hombres comienzan su labor de predicación. Dicen que uno de los más elocuentes predicadores de las 7 palabras del Señor fue Fray Luis de Granada, quien se subió al púlpito y no pudo decir otra cosa que pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, y le invadió tal estupor que comenzó a llorar, y con él comenzó a llorar toda la Iglesia, y dicen que eran horas y horas las colas de las confesiones de aquellos que escucharon la predicación, que fue simplemente las lágrimas de este hombre. Y es que nos hemos acostumbrado a todo. Uno de los grandes peligros que tenemos es acostumbrarnos a todo. Y nos hemos acostumbrado al misterio de la redención. Quizá el contexto del siglo XX, que nos ha introducido en una especie de mirada de Cristo, en el que parece que Cristo es un señor político, es un señor social, que ha venido simplemente a hacer una justicia de los pobres con los ricos. Tenemos incluso en la fe una mirada tan propia del pensamiento ateo como el pensamiento marxista, y hemos perdido de vista el centro de la fe. Y es que en un Dios eterno, trascendente, que supera el tiempo y el espacio, un Dios que no nos necesita para nada y nos ha creado por puro amor, después de que el hombre se rebelase, la nada, que somos tú y yo, se revela contra el todo, que es Dios. Después de todo eso, después de lo que significa que siendo totalmente prescindibles, Dios haya querido que existamos tú y yo, que vengamos a la existencia y nos sostiene en la existencia, después de que Dios haya querido que existas tú y yo, que somos el resultado único, tenemos tantos complejos, por tanto sí, y hemos perdido de vista que tú eres el resultado único de la unión de un óvulo y de un espermatozoide al que Dios le ha dado un alma inmortal y lo ha llamado al cielo. Te ha llamado al cielo. Y cuando el hombre se ha rebelado, se ha rebelado contra el todo, cuando lo justo habría sido que Dios cierre la carpeta y diga: se acabó. Esto hoy nos cuesta mucho escucharlo, porque tenemos unos oídos como suavecitos, dulzones. Vosotros estáis en Don Ginés, tiene bien educado, pero en el contexto, nuestros pecados no merecen otra cosa que la pena del infierno. Si Dios hubiera cerrado la carpeta y hubiese dicho: está visto para sentencia, no habría sido injusto. No habría sido injusto. Y es aquí donde cuando se contempla ese misterio, cuando de verdad brilla con un esplendor extraordinario la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, hay dos opciones: o Cristo reducido a una especie de Gandhi dogma cristiano,
un Jesús que parece que está en el cielo comiendo algodón de azúcar y todos con un sentimentalismo. No, esto es algo mucho más profundo, mucho más bello. Significa que Dios ha tenido misericordia, que lo que nos merecemos es el infierno, y para rescatarnos de él, Dios se ha hecho hombre. Para comprender qué significa la cruz del Señor en el día del Viernes Santo, tenemos que contemplar el misterio infinito de lo que os decía, que Dios es todo, y tú y yo somos la nada. Nos hemos rebelado contra Dios, y la deuda es entre el hombre y Dios. Es tan infinita, es tan grande, es tan sobresaliente, es un disparate tal que solo Cristo, Dios hecho hombre, podía ser a la misma vez el deudor y el pagador. Y ahí es cuando se contempla el valor de la cruz. Cuando contemplamos que tú y yo hemos costado la sangre de Jesucristo, y que esto no es una metáfora, ni una poesía, ni una frase piadosa de los curas. Como diría un malvado, una vez visto que es un malvado, frases de cura para pasar el cepillo. No. Es algo mucho más profundo. Significa que en el Calvario se derramó una sangre que tiene un valor eterno por ser una obra de Dios, por lo tanto no está reducida al tiempo y al espacio, para rescatarnos a ti y a mí del infierno merecido. Y ese es el rostro de la misericordia de Dios. Y con una cosa más termino este preámbulo. Mirad, es tan grande lo que estamos celebrando que Lutero dirá, bueno, cuando Dios te mira, ¿qué hace? Dice, bueno, pues como Jesucristo se ha dejado crucificar, Dios te mira y como eres un monstruito, te cubre con la sábana de la sangre de su Hijo y dice, bueno, ya no te veo, solo veo a mi Hijo. Y la Iglesia le contestará con una fuerza extraordinaria que de eso nada, que la sangre de Cristo ha regenerado al hombre, que no solo nos ha rescatado del infierno merecido, que no solo ha sido el pagador y el deudor a la vez, sino que a la vez nos ha regenerado, que por eso tú y yo podemos tener obras de vida eterna, que es verdad, el hombre después del pecado original es un monstruo, un monstruito, será más suave, pero con la sangre de Cristo se nos ha regenerado hasta el punto de poder llevar una vida nueva, hasta el punto de ser capaces de lo que ansía el corazón de cada uno de nosotros, de amar. ¿Es que ansiamos algo más? Todas esas luchas que llevamos por ganar dinero, ¿por qué son? Todas esas luchas que llevamos porque nos reconozcan, un puentecito, que me digan que majo eres, un reconocimiento, incluso en las relaciones más profundas de los padres con los hijos. ¿Cuántas veces habéis seguido a vuestros hijos buscando que después vuestros hijos os tributen el cariño? O de los hijos buscando el beneficio de los padres. La sangre de Cristo nos permite donarnos, que es una cosa mucho más profunda que vivir con la libreta de deudas. Y comienzo con la primera de las palabras del Señor. La primera palabra del Señor en la cruz se dirige al Padre Eterno, diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre. Dice don Antonio Rollo Marín que casi da la sensación de que Jesucristo se dirige al Padre con un término tan afectuoso como el hijo que busca un beneficio de los padres.
cuando uno quiere obtener algo, dependiendo a quién se dirige, sabe perfectamente cómo dirigirse a él. Y dice: Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque ¿cómo que no saben lo que hacen? ¿No sé yo lo que hago cuando peco? ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿No saben que están crucificando a un tipo? ¿No saben que lo han llevado a la humillación extrema? Pues ciertamente no. Muchas veces ellos, porque no tienen conocimiento de que la carne que están crucificando es la encarnación del Verbo eterno, y nosotros porque hemos perdido la conciencia del pecado. ¿Qué significa el pecado? Que frente a ese amor desbordante del que os hablaba antes, nosotros hemos escupido. El pecado significa un desprecio absoluto del amor de Dios. Hemos perdido, no sabemos lo que hacemos tantas veces, porque no hemos conocido en profundidad el amor de Dios. No hemos conocido lo que significa el amor. El otro día les preguntaba yo a los niños de comunión, me gustó un montón. Le dije: ¿el hombre puede hacerle daño a Dios? Se pusieron nerviosos, y uno que dice que va a ser cura, como muy bravucón, dijo: no, porque Dios está en el cielo, ¿cómo le va a hacer daño al hombre? Le pregunté a otro, y el otro, el pobrecillo, como el primero había dicho: ¿qué va a decir? Si no sabía de qué estaba hablando. Luego lo hice con los de confirmación y pasó lo mismo. ¿El hombre puede hacerle daño a Dios, sí o no? La realidad es que sí. Y les pregunté a los de confirmación, que ya tienen otra edad, que se habían enamorado alguna vez, que se habían experimentado alguna vez la no correspondencia. ¿Habrá algo que haga más daño al hombre que el desamor? Vosotros que estéis casados, algunos que sois de proyecto, ¿hay algo que os haga más daño que el sentimiento de desamor porque el cónyuge no te ha expresado el amor que tú esperabas? Una palabra, y se monta un pollo. Sin embargo, nosotros hemos despreciado con el desamor el corazón de Cristo. Y frente a esto, las palabras de Cristo: Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Porque ciertamente no hemos comprendido en profundidad el amor, y por lo tanto no hemos podido comprender en profundidad lo que significa el pecado. Y es que hemos herido el corazón de Cristo. Verdaderamente, tú y yo, que tú has herido y yo he herido el corazón de Cristo. ¡Qué misterio! La segunda palabra la dirige el Señor a uno de los crucificados que están con Él, al buen ladrón. Es tan buen ladrón que roba hasta el cielo. Es digno de escuela. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando estuvimos en Tierra Santa, decía uno de los orientales, yo no me enteré muy bien de cómo iba la cobra, pero explicaron los orientales que ellos tienen una capilla allí, a la cual los católicos no tenemos acceso, más que acceso oculto, vamos a ver. Y dicen que ese es el lugar donde Cristo esperó cola para ser crucificado. Y que ahí es donde comenzó la interacción entre Cristo y los dos ladrones que estaban uno a cada lado. Y mirad que uno de los ladrones llega a un punto en el que descubre la verdad. Y el otro muere en la impenitencia. El hombre, tú y yo, somos por naturaleza dialogales, estamos hechos para el diálogo. La mujer no.
Todos estamos hechos para el diálogo. Estamos hechos para la comunión. Nos ha creado un Dios que es Trinidad. Hasta nuestro cuerpo, solo tiene la teología del cuerpo, tiene una forma de comunión para la comunión. Y el hombre establece un diálogo continuamente. A mí me llama mucho la atención del gato una cosa que es el lenguaje no verbal. Estamos hablando todo el rato sin hablar. Y la decisión de la vida es aquella gran presentación que hacían los padres de la Iglesia, la elección de un camino, que queda ejemplificada en estos dos ladrones. ¿Con quién estableces el diálogo? ¿Con Cristo o con el demonio? Mirad, vivimos una sociedad aguada. A mí lo que más me llama la atención, yo tengo 26 años, la cantidad de gente que hay de mi edad tomando antidepresivos. La gente está triste, la gente está defraudada, la gente está hasta el gorro de todo. Porque vivimos en la sociedad de lo políticamente correcto. Y nosotros, y muchas veces los curas, hemos predicado una iglesia de lo políticamente correcto. Y todo suavecito. El Señor diluido en agua. ¿Sabéis lo que pasa? Que eso es vomitivo. Porque ha fracasado la pastoral de la Iglesia en los últimos décadas en nuestra España. Porque hemos presentado al Jesucito diluido. Y como dirá San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales hay que tomar bandera. En este Viernes Santo, cuando cada uno llevamos nuestras cruces, yo llevo las mías, tú llevas las tuyas. Cuando vas a ser crucificado, cada uno en su cruz, los sufrimientos que cada uno tenemos. Dos opciones: o entablar el diálogo con Cristo, o entablar el diálogo con el demonio, con el mundo. No se puede vivir a un lado y a otro, porque nuestra vida se convierte en algo vomitivo. Somos como la comida del hospital, no tenemos sal. Estamos llamados a ser sal del mundo y somos los insípidos. Y fijaros la diferencia entre una muerte y la otra, hasta el punto de que es el único santo canonizado por Cristo. Esa misma tarde, cuando se abrió el seno del Padre Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento, con él entró este ladrón, porque había conocido la verdad, y la verdad lo había seducido. Y se acabó, cambió la vida. Dicen que un Viernes Santo entró San Juan de Dios y escuchó predicar por accidente a San Juan de Ávila. Por accidente, porque no sabía ni quién era. Y ese día le cambió la vida. Y de ahí nació un santo. Ojalá cada uno sepamos elegir hoy a los pies de la cruz del Señor. Fijaros que es un acto muy solemne besar la cruz del Señor. El Señor con un beso ha sido traicionado. ¿Cómo nos vamos a acercar esta tarde a adorar la cruz del Señor? Es una cuestión muy seria. Está en juego nuestra salvación. Vosotros sabéis que eso es la verdad de fe, ¿no? La posibilidad de condenarse. Por eso cuando se reza con el canon romano, como decimos ayer tarde, justo antes de la consagración, se dice: líbranos, Señor, de la muerte eterna. Está en juego lo más importante de nuestra vida. Y todo depende de un diálogo. De quién le des crédito. De con quién quieras establecer la relación. De con quién quieras que sea tu Señor. Y se salva. Y fijaros que el buen ladrón ha descubierto un amor tan grande que tiene espíritu de apóstol. Hasta tal punto que le reprocha al otro:
casi queriendo exhortarle: oye, chaval, ni en la muerte temes tú a Dios, ni en la muerte temes a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos espíritu de apóstol? Yo al menos. ¿Por qué hemos dejado de contemplar la grandeza de este misterio? Si de verdad esta tarde, cuando contemplemos la cruz del Señor, cuando se ha descubierto ante nosotros, cuando cada uno de nosotros nos pongamos de rodillas para adorarla, ese lugar santo, en el rito tan hermoso, cuando el sacerdote se quita hasta los zapatos, porque el lugar de pies es el sagrado. Descubrir este amor, elegir bandera, y se engendra en nosotros el espíritu de apóstol. No es espíritu de entretenedor, no sé si eso no sé, entretenedor, de entretenimiento. Como tantas veces, hemos tenido a la gente entretenida pero no atendida. Espíritu de apóstol. La tercera palabra es ese diálogo que tiene el Señor con su madre y con el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dice el padre Antonio Marín, con mucho sentido común, dice: en primer lugar, este diálogo que es. Dice: pues un hijo que se preocupa por su madre. Pero es algo mucho más profundo. Si os dais cuenta, hemos vuelto al Génesis. Un hombre y una mujer. En la cruz hay un hombre y una mujer. Decía la lectura de esta mañana del oficio, no sé si la habéis leído cuando leí Gonzalo Blanco, pues decía la lectura de San Juan Crisóstomo que a los pies de la cruz se da de nuevo este paralelismo: Adán y Eva, Cristo, María. Unos que se hacen socios para el pecado y otros que son socios en la redención del mundo. Un nuevo Adán que se duerme. Fijaros que los padres de la Iglesia, y así lo recoge el Concilio Vaticano II, dice que todo lo que se dice de María se puede decir de la Iglesia, y que todo lo que se dice de la Iglesia se puede decir de María. María es la Iglesia, y la Iglesia tiene como ejemplo a María, a la Virgen Santísima. Y a los pies de la cruz está la corredentora, la que colabora con Cristo en la redención, mientras que Eva colaboró en el pecado. Un Adán que se duerme y sale una nueva Eva, que es la Iglesia. Y ahí Cristo nos entrega a la Virgen, no nos entrega a la Virgen como madre. Ahí Cristo hace un decreto de una realidad anterior. Voy a confesar una cosa. Yo soy de Caravaca. Y allí, en la piedad popular, como ha dicho Don Jiménez, mucha cruz, pero la Virgen ni fue ni fan y todo lo contrario. Y cuando yo llegué al seminario, descubrí que la gente tenía mucha piedad a la Virgen, mucha piedad filial. A mí me ha tenido, me parece muy bien cada uno, pero había piedad filial en algunos de aquellos. Y yo aquello no había cuajado en mí nunca. Ni es malo, ¿sí? Hasta que descubrí el sentido profundo en el que María es Madre nuestra. En las entrañas purísimas de María has estado tú y yo. Porque si Cristo ha estado en las entrañas de la Virgen y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y tú y yo nos hemos incorporado a Cristo por el bautismo, la pila bautismal, que es útero de la Iglesia, es el útero de la Virgen también. Y tú y yo hemos estado ahí, místicamente. Y místico no significa irreal o espiritualoide, sino es una realidad más profunda que la realidad física, sin más quiero decir. Igual que cuando tú diste a luz a tu hijo, no diste al tiparraco que se ha convertido de 2 metros, que te salga 3 cabezas. Cuando la Virgen Santísima dio a luz a su hijo,
estaba dando a luz a toda la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en la cruz se decreta una realidad que venía siendo desde la concepción, desde la encarnación. El mismo Espíritu que fecundó a María te ha introducido en su vientre. Por lo tanto, cuando Cristo a los pies de la cruz nos ha entregado a su Hijo, nos ha entregado a su Madre, en un decreto ha decretado lo que venía siendo desde la encarnación. Y ahí aparece otro sujeto, junto a San José. Para mí es el santo de mi mayor devoción, San Juan, es un niño. Un niño que en la noche de la última cena fue ordenado, fue sacerdote de Jesucristo para la eternidad. El día de mi ordenación yo pensaba mucho en eso. Dije, pues otro niño. Me ordenaron con 24 años, pues otro niño, ¿dónde más? Pero en este niño hay una característica especial, que el día de su ordenación se ha postrado en el pecho de su Señor. Dirá Orígenes que San Juan es el único que permanece a los pies de la cruz porque en la última cena ha apoyado su cabeza en el pecho del Señor. Ya ha terminado de comprender lo que significa el amor de Dios. Dicen los exegetas que San Juan no tendría más de 12 o 13 años, porque si no, no lo habían dejado estar junto a un patíbulo, junto a la cruz. Decía un profesor de Sagrada Escritura, como decía, tenía que ser un niño lo suficientemente pequeño para que si se pone farruco, le pegues un bofetón y te lo quites del medio. Está con las mujeres. El débil se hace fuerte porque ha comprendido el amor. Cristo no le entrega a su madre, a los hombres, a los apóstoles, que eran muy hombres, como tú y como yo tantas veces. No se fía de ellos para esta misión. Se le entrega a un niño que es de él, pero del que hará un gran apóstol. Le entrega a la Virgen y en ella a la Iglesia. Ojalá cada uno de nosotros hoy nos podamos poner así de verdad a los pies de la cruz, como un niño, en su debilidad, acogiendo a la Virgen Santísima como madre no metafóricamente, sino místicamente, que es una cosa mucho más profunda. Y como San Juan, hayamos comprendido lo que significa el amor de Dios, lo que os decía al principio. No sé si alguno de vosotros habéis visto una película que se llama De dioses y hombres. Cuenta el martirio de unos monjes cistercienses de Argelia, creo que era en 2005 o 2006. Y hay un momento en el que cuando la vida de los monjes ya está en un punto de tensión grande, hay un monje anciano mayor, que está en el dispensario, y en medio de toda la tensión, un maestro de espiritualidad, un maestro, un cisterciense, es un tipo que ha dedicado su vida a la contemplación. Tiene un cuadro grande en restauración en el dispensario y lo único que hace es, cuando se queda solo, apoya la cabeza en el cuadro del Señor, apoyando la cabeza en su pecho. Redescubrir el amor de Cristo. Eso es lo que hace fuerte al hombre. Eso es lo que hace fuerte a Juan. Eso es lo que ha hecho que el siglo XX en España sea un mar de sangre de los mártires, la mayor gesta martirial de la historia. Los primeros siglos, cuando se puso, habían pasado unos años, la Iglesia tuvo hasta un gran conflicto, porque ¿qué vamos a hacer con los que han apostatado y quieren volver? El siglo XX en España ha dado una gesta martirial sin una apostasía, porque habían comprendido muy bien qué significaba Cristo para ellos. Ojalá cada uno de nosotros hoy, cuando adoremos la cruz del Señor, podamos hacer como Juan. Pedirle al Señor que nos
muestre lo que significa la radicalidad de la fe, la radicalidad del amor de Dios, y que esto nos ayude a perseverar, a comprender lo que significa estar a los pies de la cruz, lo que significa ser hijos de María y ser hijos de la Iglesia. La cuarta palabra que el Señor dirige desde la cruz es una palabra muy desconcertante, y tomando las palabras del Salmo 21, Cristo dice aquellas palabras que recordó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no habla, no se dirige al Padre como Padre, sino como Dios mío. Hay una cosa que es también una de las grandes bisagras de todos los santos de la Reforma Católica, y es la preciosísima humanidad de Cristo. Contemplar la preciosísima humanidad de Cristo. Dios se ha hecho hombre y totalmente hombre, hasta el punto, dirá el Papa Benedicto, cogiendo las palabras pero rectificando a otros teólogos del siglo XX, que parece que será el Dios contra Dios en esta frase. La humanidad, pero no dándose realmente, porque la humanidad de Cristo se ha hecho tan solidaria contigo y conmigo, que cuando esta tarde hablemos la cruz del Señor, podremos tener conciencia de que el Dios que está crucificado es verdaderamente hombre. Ya ha vivido la experiencia que tú y yo vivimos, hasta el punto de la ansiedad profunda que hemos vivido cuando el sufrimiento por tantas realidades nos ha superado. Cuando hemos mirado y hemos creído que la cosa había perdido el sentido. Esa ansiedad que te coge aquí en la boca del estómago, cuando parece que ya no puedes más. Cuando dices, mira, el último que cierre, que tire la llave del río. Esa ansiedad, somos la sociedad, me llamó mucho la atención, leí hace unos meses, casi un año ya, que España está en el ranking del segundo o tercer país del mundo, de Europa, que más gasta en antidepresivos. Estamos sumergidos en unas ansiedades inmensas, porque la vida del hombre lleva a sufrir. ¿Es que cree que los del mundo no sufren? Es que los que estaban anoche enfrente de mi parroquia, en la discoteca esta, no sé, creo que una se llama Red y la otra, ¿cómo se llama? Ahora sí. Pero ve que es la de la iluminada, estos de enfrente. Es que estos no sufrían. Es que cuando yo voy a celebrar la misa, los sábados por la mañana al convento de las Anas, y salgo a las 7:30 de la mañana, y veo a algunos tirados por las aceras. Os tengo que decir una cosa, esto hoy no es políticamente correcto, pero particularmente cuando son muchachas, a mí me conmueve el alma. Porque qué cosas hay detrás de las copas que han tomado además. ¿Qué cosas hay detrás de esos paliativos que tú y yo usamos en el día a día? Unas ansiedades infinitas, unas tristezas a veces desgarrantes, esa soberbia que tantas veces denotamos en nuestra vida, que la soberbia es el pecado del débil. La soberbia no es el pecado del fuerte. La soberbia es el escalón donde uno se sube para que no le moje el agua, porque tiene miedo, más que un perro chico, dirían en mi pueblo. Y frente a eso, un Dios que se ha hecho hombre y que, como es perfectamente hombre, ha padecido en todo como nosotros, menos en el pecado, hasta en el pecado interno, de vivir ese sentimiento de soledad infinita. Esa soledad en la que el hombre nos hemos quedado después del pecado original.
Porque tú y yo estamos hechos para la comunión. Porque tú y yo estamos hechos para vivir en comunión con Dios. Porque no podemos vivir de otro modo. Porque somos una pieza de un puzzle. Somos dos piezas, ¿no? El corazón de Cristo y el nuestro. Y tú y yo podemos jugar a meterle la pieza. Nos podemos comprar un martillo, un martillo o una copa, como los de ayer, de estos de luminaria. El martillo o ese complejazo, ¿no? Hemos paliado con un coche, que no sabemos cómo pagaremos, y le daremos golpes, pero no encaja. Y en medio de esto, un Dios que se ha hecho tan solidario, pero no con la solidaridad del mundo, sino con una solidaridad sobrenatural. Fijaros que toda la Escritura está traspasada por una idea, la idea del matrimonio. Incluso todo el Evangelio de San Juan es como una boda y un parto que se consumará en la cruz. Una boda, y Cristo se ha querido hacer tan cónyuge de nuestra alma que ha querido compartir con nosotros incluso las ansiedades profundas de nuestra existencia. Conyugalidad significa llevar un yugo entre dos. ¿Habéis visto algunos de vosotros habéis visto los bueyes? Yo lo único que lo he visto son en el Belén, con el dueño y el otro que tira. Soy de otra generación. Ya solo conozco los tractores de botón, pero algo ya entraba en el bicho este. Pues Cristo quiere llevar ese yugo con nosotros hasta el punto de la experiencia del abandono, donde se madura nuestra fe, porque ya no queremos a Dios. ¿Por qué nos lleva a Dios a este punto? Para que madure nuestra fe, para que dejemos de buscar a Dios por lo que nos da. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios por lo que nos da? Yo cuando la gente me dice, yo es que vengo aquí y me encuentro también y me da tanta paz, digo, a ver si pronto pasa ya el segundo capítulo, que es cuando te da tanta ansiedad. Porque eso de, es que yo mira, que quiero buscar la paz interior, no hace falta que celebre Viernes Santo, se puede ir, se compra una toga naranja, se puede hacer budista. Es un poco hortera el color, pero oye, nosotros hemos conocido otra cosa, otra realidad mucho más profunda, que es revestir de sentido nuestro sufrimiento para que con él podamos encontrarnos con Dios en la purificación de nuestros afectos. La quinta palabra es tengo sed. La Madre Teresa de Calcuta hará poner en todas sus casas esta palabra, esta frase, junto al crucificado. Todas las casas, todas las capillas de la monja, de la misionera de la caridad, la Madre Teresa hará poner esta frase. Porque es verdad, cuando Cristo dice tienes tengo sed, Cristo tendría físicamente sed, ciertamente, ¿no? Está deshidratado, se está muriendo. Por lo visto, justo después de la crucifixión, según dicen algunos especialistas, yo no entiendo ni de medicina ni nada por el estilo, me digo, pero si digo un disparate me perdonáis. Se ve que en décimas de segundo la temperatura subía en el hombre hasta los 40 y tantos grados. La fiebre era tal que Cristo estaba deshidratado. Pero antes de eso, Cristo está deshidratado de celo por las almas. Fíjate, Cristo está muerto de sed de ti. Cristo está tan empeñado en salvarte. Vosotros, cuando estamos con la gente, no sé si vosotros tenéis esa experiencia, pero a veces estás con alguien y cuando llevas un rato dices, a ver si me lo quito de medio de algún modo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Sin embargo, Cristo está eternamente, está tan enamorado de ti que te quiere llevar eternamente al cielo. Tienes sed de tu alma. Tienes sed. Tengo sed. Está muerto de sed
de mis abuelas también en casa. Yo recuerdo con mucha ternura, pero con una ternura particularísima, cuántas veces mi abuela había contado la misma hazaña. Y por lo visto, es que siendo muy jóvenes, teniendo poco más de 16 o 17 años, la fe que lo diga yo, pero la foto de mi abuela era una tipa muy guapa, estaba de guapera. Y mi abuelo estaba muy enamorado de ella, por lo visto, pero ella se hacía un poco de robar. Y por lo visto, en una fiesta de mayo, un chico de la misma edad les dijo un piropo a mi abuela. Mi abuelo, que era del grupo de chavales, se enfrentó al otro y se zurraron. Y aquel día comenzaron a ser novios mis abuelos. Mi abuelo había comprendido eso, que de verdad la quería, que estaba enamorado de verdad del chaval. Cuando comprende la psicología de mi abuela, comprende todo. Era una mujer de padre muy señor mío, una madre de 9 hijos. Una tipa interesantísima, una gran cristiana. Ella ha comprendido ese amor, el otro tenía sed de ella. Cristo no se ha pegado con nadie, sino como decía al principio, se deja crucificar por ti. Y tiene sed de tu alma. Cristo está sediento de llevarte al cielo, de tu conversión. Y tiene sed de los que están en la calle. A Cristo le importa el otro. Ese compañero de trabajo, está hecho allí escritorio con escritorio. Y cuando uno se encontraba con este amor, lo propio es querer saciar a Cristo. Vosotros habéis visto alguna vez a los muchachos enamorados. Son un permazo, están todos días juntos. Yo lo veo allí de las comunidades de San Pablo y a mí me agotan. Son un permazo, parece un velcro. Están todos los días juntos, qué horror. Nosotros hemos descubierto el amor de Dios, o no, porque cuántas veces, no solo hoy, ¿no?, que es la expresión máxima del culto eucarístico, pero cuánto sufría aquel obispo santo español por los sagrarios abandonados. Qué poco tiempo dedicado al Señor. La oración no es una cosa más que haces, es una cosa de subsistencia. Estar con tu esposa, con tu esposo, no es una cosa más que haces. Es el centro de tu jornada, tienes un problema. Si el centro de una jornada de un matrimonio no es el tiempo de calidad que puedan compartir, tenéis un problema. Lo siento mucho. Hay un problema, ese matrimonio no va. Pues del mismo modo un cristiano que no tiene tiempo. A mí me tortura mucho la idea de que hemos perdido de vista hay gente que hoy no tiene conciencia de misa dominical y que ha perdido la conciencia de que faltar a la misa del domingo es pecado mortal. Y que no aprovechar las oportunidades. En Murcia se celebran tropecientas misas cada día. Que no aprovechar ese tiempo para el Señor, la misa diaria, sin ser pecado mortal, es una falta de amor. El que quiera vivir en la regla justa, pues muy bien. Y fijaros, a mí me sorprendió mucho. En el cielo no todos vamos a ser iguales. Si alguno tiene conciencia del Dios marxista, siento deciros que Dios no es marxista. Lo siento mucho, Dios no es marxista. No todos vamos a ser iguales en el cielo. Pero cada uno verá saciado su anhelo de amor. No recuerdo qué concilio lo dice. Pero claro, no es lo mismo aquel que ha dilatado su corazón como un vaso de chupito que el que ha dilatado su amor como el vaso de litrona ese que lleva de frente de mi casa. En la contemplación del eterno amor, la contemplación de la bienaventuranza, de la visión beatífica del cielo, no podremos vernos igual de saciados.
si hemos aprendido a dilatar nuestro corazón en amor a Cristo o no. Y Cristo tiene sed de ti. Cristo es el más interesado en dilatar tu corazón, en llenarte de su amor. La sexta palabra es una palabra profunda, en la que Cristo dice que todo se ha consumado, Padre. Ya está. Todo se ha consumado. Todo ha llegado a su fin. Cristo es pura referencialidad al Padre. Ha vivido todo exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Y en este momento puede llegar ya después el momento de la muerte. Cuando estaba en Torre Pacheco el año pasado, me encontré con unos chavales de confirmación que, entre que yo soy un poco clásico y que me explico regular, y que aquellos no tenían mucha sed sobrenatural, había uno que sí y otros que no, pero sobre todo había un grupo que aquellos lo que querían era confirmarse, y me lo dejaron claro, cristalino. Y el único modo por el que alguna vez conseguí hablar con ellos fue las penitenciales, porque venían a confesarse, que algunos de ellos cogió el hábito de venir a hablar conmigo. Y ahí, a estos que eran así, recuerdo que uno de ellos tuvo una frase que el muchacho se quedó serio y que a mí después me ha ayudado más, no sé si al chaval le ayudó o no. Contemplar la vida, nuestra vida hoy, como si nos fuésemos a morir. ¿Alguno de vosotros tiene claro que va a celebrar los oficios de esta tarde? Si alguno lo tiene claro, pero tiene un problema, ¿no? Para morirse, lo único que hemos aprobado toda la oposición. Van llamando de la lista y van cogiendo, por donde vaya la lista, cogen. Es que yo soy joven todavía, chico. Estando yo en el instituto, un chaval de 17 años salió de un paseo por Alfonso X con su novia y dijo, me duele la cabeza. Y en el intento de llevar la mano a la cabeza, ¡plaf! Cayó rendido. Cuando contemplar nuestra vida y cómo estaríamos si hoy tuviéramos que rendirla delante de Dios. Si estamos viviendo de verdad la voluntad de Dios, ¿no? Si estamos viviendo realmente como cristianos. Si llegase hoy el momento final de mi vida, puedo mirar la vida y decir esto ha valido la pena, y ahora el cielo. Con 20, con 26, con 30, con 80, con 50, o con la edad que cada uno tenga. Mirar la vida con la certeza de que esta vida ha costado la sangre de Cristo. Y hemos vivido de tal modo que merezca la pena. Que hemos vivido, a veces le digo a la gente cuando viene a confesar, que el Señor no se encuentre luchando al menos. No sea fusilánime. Que el Señor te encuentre al menos en la lucha. La vida cristiana no es un fin de semana en marinador. La vida cristiana, decían un grupo, que me voy a ver el nombre, hace unos meses, que no es la religión de la cruz. Váyase usted a tomar viento. Claro que es la religión de la cruz, porque en la cruz es donde uno ama. Y si uno no ama, el Calvario no es la cruz, es vivir en sí. Claro que es la religión de la cruz. ¿Qué puñeta me estás contando? El centro de nuestra fe es eso. Que Cristo se ha hecho hombre y por ser Dios ha mostrado quién es Dios y quién es el hombre y quién soy yo y dónde está la respuesta a la plenitud de mi vida. Que yo tengo una ansia de felicidad, de vida eterna, una ansia interna de ser feliz. Y si eso es solo lo que ofrece el mundo, si vivir como cristiano es vivir como un cristiano, como un hombre friki, porque vivimos como los del mundo, pero en frikis, no engañamos. Cuando uno vive como cristiano, vive como un santo o como un friki que va a hacer cosas a la iglesia. Empezando por mí. ¿Yo soy cura?
y tenía más problemas. ¿Cómo yo podía esperar en mi vida poder morir? Dice una hazaña de San Vicente Ferrer, que por lo visto, predicando, se puso después a confesar a un pecador muy contumaz que se había convertido al escuchar, y que aquel lloraba confesando sus pecados. Pero el muchacho, por lo visto, el muchacho no lloraba. Y cuando le dio la absolución, cuando le iba a dar la absolución, le puso la penitencia, que era levísima. Y el otro se enfadó. Dice, no, esto no puede ser la penitencia, yo tengo un pecado. Y el otro había contemplado en este chaval una contrición tal, un dolor tan grande de los pecados, una conciencia tan clara de lo que significa el pecado y por ende un deseo tan grande de conversión al descubrir el amor de Dios, que cuando le dijo esto se lo dejó a la mitad. Y por lo visto, cuando le dijo la explicación de por qué se lo dejaba a mitad, aquel muchacho murió. Le dio la absolución y murió. Ya estaba preparado al cielo. Ya estaba preparado al cielo. El que no quiera ser cristiano para el cielo, está a tiempo de verdad para hacerse budista. ¿Puede hacerse otra cosa? Pues estamos hechos para el cielo. Para que el último día de nuestra vida podamos decir todo se ha cumplido y esto haya valido la pena. Eso es un examen también de cada día. El deseo de vivir en gracia, el deseo de arrancar hoy de nosotros todo lo que no esté en comunión con Cristo. Y esto es como el tabaco, O le das la última cara, lo tira y dice no fuma más, que como empieces a ponerte parche, a ponerte el cigarrito de menta, que si los puñetas de soplar, van todos ahí, parecen electrificados, cosas así. Mi parroquia es como una gracia, porque dice, deja de fumar, cuando deja de fumar, ha cambiado un vicio por otro. Y no lo cuente historia. Ya estamos, lo justificamos todo. Yo el primero, lo justifico en mil cosas. El deseo de arrancar de nuestra vida lo que no esté en comunión con Cristo, para poder terminar la vida con Cristo. Todo está consumado. Señor, yo he luchado. La vida cristiana, lo reitero, no es marinador. La vida cristiana no vamos a poner un fueguecito ahí en medio, nos vamos a coger todo de las manos y vamos a abrazar árboles y nos vamos a tener todos un montón así pipilatos y hacemos palmas. Sacamos un dibujo de fan, ya, montamos una coreografía. Que no, hombre, que no. A eso, pare usted el tren que yo le bajo. Es vivir para el cielo, en una batalla, contra el demonio, el mundo y la carne. No porque Dios es un monstruo que pone normas para que no vivan, sino que como hemos escuchado esta cuaresma, con aquella mujer adúltera, vete y no peques mal, porque el pecado te lleva a la muerte. El pecado no es una cosa que es buena, prohibida. El pecado es peor que el cáncer. El pecado te lleva a la muerte. El pecado es vivir en contra de nuestra naturaleza. El pecado es irracional. Yo le decía a los niños de la comunión, digo, si tú pones a lavar las sábanas y en lugar de echar detergente echas Coca-Cola, tú luego vas a querer dormir en esa sábana. Y se reían, yo decía, no porque te pegas. ¿Por qué vivimos nosotros tantas veces como vivimos? Empezando por el cura, que parece que hay gente vocal que no cobrar los últimos 6 meses. Porque hemos perdido de vista que estamos hechos para el cielo. Y no vivimos en la tensión del cielo. Y por eso si nos llegara la muerte no podríamos decir todo se ha cumplido.
Fijaros que la muerte de Cristo es ejemplo de paz, ¿no? Todo se ha cumplido, Padre, gracias. Decían que Sartre murió, además, retorciéndose. Hace unos meses, cuando hice ejercicios espirituales con los sacerdotes del Verbo Encarnado, leí un texto sobre un médico protestante que lo atendió. Y decían que hasta incluso en el último momento pidió un sacerdote que no se lo hicieran llegar, porque evidentemente estaban alrededor muchos de sus hijos intelectuales y no iban a tirar por tierra el tinglado que habían mandado. Si es que al final se arrepiente. Decían que este hombre era estremecedor. Vivir en nuestros pecados es tantas veces estremecedor y nos lleva a morir de un modo, pues eso. Y por último, que me enrollo por persiana, la 7ª palabra de nuestro Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno vive en gracia, cuando uno ha contemplado la cruz como el misterio del amor, puede vivir en paz. La vida está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Y si está todo en manos de Dios, ¿qué? Si son verdad las palabras del apóstol que dicen que todo sucede para bien de los que aman a Dios, ¿cómo cambia la vida? Porque si Dios se ha hecho hombre y se ha dejado crucificar por mí, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto yo le importa a Dios? Ojalá el Señor nos permita, siendo muy redundante, unido a que soy un cura joven, cuando uno tiene muchas tablas, pues se repite más que el ajo, ¿no? Pero todo consiste en eso. Sí es la religión de la cruz. Porque no hay gloria sin cruz. Porque no se puede comprender el amor, el centro de la fe es el amor de Dios. Que Dios ha dicho de sí mismo que es amor. Y si uno no contempla la cruz en la profundidad del Viernes Santo, no puede. Mañana será una feria. Porque mañana, cuando encendamos esas luces del cirio pascual, es como en la iglesia occidental también, pero los orientales les gusta más la pena. A mí no me ha llamado mucho la atención, ¿no? Siempre, desde que era niño. Yo he querido ser cura desde que era niño. Y era una cosa que me llamaba mucho la atención, y era cuando estaban todas las iglesias oscuras, y todos llevaban la luz, así delante. Y después, siendo más mayor, lo he comprendido. Digo, es que claro, en los Hechos de los Apóstoles le dicen incluso los santos. Porque es que estamos llamados a ser santos. A vivir en Cristo, como dice la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Para vivir a ti, a Dios, a ti el Padre Omnipotente, con la gracia del Espíritu Santo. Y que toda nuestra vida sea eso, todo honor y toda gloria para ti. Porque el Señor nos ayude a volver a contemplar este misterio. El misterio de la cruz redentora, el misterio de un Dios infinito, trascendente, que no cabe ni en el cielo ni en la tierra, que nuestra razón no es capaz ni de atisbar. Cuando comenzamos a pensar, yo he pensado una vez, ¿cómo será el cielo? Yo no me quiero morir, en plan que, como si me toca, San Roque que me toque. Pero no me quiero morir porque no estoy convertido y que vas a pasar de estar en el purgatorio hasta que cierre. Pero me va a dar la llave y cuando termine cierras y ya te entregarán la llave. Pero es ver cumplido nuestros anhelos de plenitud. Ver saciar nuestros anhelos de amor. ¿Y quién es Dios? ¿Quién eres tú? Fijaros que esta última palabra, la que os hablaba, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. El hombre, cuando se encuentra con Cristo, con el auxilio de la gracia, puede vivir lo que hace al hombre plenamente hombre, que es ser libre.
Tal libre que se autoposee. Cristo es el hombre perfecto y se autoposee. Cristo es libre. Y siendo libre, se entrega. Por lo tanto, dice la carta a los hebreos, por miedo a la muerte, el hombre vive esclavo del pecado. Por tanto, miedo vivimos esclavos, mientras que la libertad del hombre está en autoposeerse, como Cristo se autoposee con el auxilio de la gracia para poder tomarse y poder vivir la experiencia de Cristo, el que es todo dueño de sí, porque no está sujeto al pecado. Si a veces somos esclavos de nosotros mismos, que es lo más triste de todo, que somos verdugo y víctima. Y cuando uno se encuentra con Cristo, le da la gracia de ser libre. Porque para ser libre estamos aquí. Si esto no va de buenos y malos, los que estaban enfrente de mi casa han hecho de las manos. Muchos seguramente tienen una naturaleza y una bondad natural mucho más arraigada que yo. Va de esclavos y libres. Un Dios preguntado, ¿quién es Dios? Amor. ¿Qué es el hombre? Ese hombre era Pilato, ¿no? Este es el hombre. Esto es lo que tú ansías. Esto es tu vocación. Esto es a lo que estás llamado para después poder vivir la gloria. Porque la vida cristiana es vivir en la imitación de Cristo. Como se titula aquel gran libro de la espiritualidad cristiana. Donde tomar de qué vivir, imitar a Cristo, ser otro Cristo y después la vida eterna. Perdonadme porque no entro ya como una cristiana, pero son cosas de la juventud. Supongo que es una enfermedad que se pasa con el paso del tiempo. Puede ser polvo. La próxima vez, como ponéis temporizador, si se corte, se acaba. Nos ponemos de pie si queréis. Estamos en el patrimonio de la bendición. Como ayer fue un día tan sacerdotal, aunque hoy es Viernes Santo, pero rezamos el Padre Nuestro por la santidad de los sacerdotes, por la renovación del espíritu por nuestro seminario, por la renovación del deseo de santidad en la Iglesia, por don Ginés, que es vuestro párroco, por el señor obispo, por el Santo Padre. Mirad, la renovación de la Iglesia no viene de hacer muchas reuniones, porque el Señor no nos va a encontrar unidos, pero reunidos cuando retorne a un 90% de posibilidades. Estamos siempre haciendo reuniones. La santidad de la Iglesia siempre ha venido por una renovación del espíritu de santidad sacerdotal. Sacerdotes que quieren ser santos, si la cabeza está sana, el cuerpo se renueva. Por eso os lo bendigo. Vosotros tenéis mucha suerte, tenéis aquí un pedazo de párroco, pero por lo que somos más débiles, rezar también. Rezar por el párroco y rezar mucho por los sacerdotes, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Santa María, Reina de la Iglesia, Luego, para nosotros. Bueno, pues nos hemos quedado todos yo primero de darle un fuerte aplauso, pero ya sabéis que a vuestro cura no le gusta, me parecen bien los aplausos en el templo, que es el hijo Juan XXIII, entró a una iglesia para hacer la visita al Papa Juan XXIII y entonces la gente empezó a aplaudirle. Escuchó los aplausos y cuando llegó al altar dijo: Templum Dei, Templum Dei. Dice, la iglesia nos aplaude aunque sea el Papa el que entra. Bueno, ya sabéis que a mí tampoco está en su lugar, no es propicia, aunque yo me he quedado con ganas, aunque no me gusta, porque que reces, exactamente. Porque, bueno, agradecerte muchísimo, Andrés, que salga mucho cura como tú, pecador y santo. Agradecerte porque yo me ha gustado muchísimo, me ha llegado muchísimo y ya sabes que aquí lo sabes, yo sigo que más de una vez.
Si mi párroco me deja. Bueno, cuando seas párroco. No, mi párroco me deja así. Me manda un abrazo muy fuerte, muy generoso conmigo. Mi párroco, he tenido mucha suerte, porque tanto siendo diácono como después, como el Señor me ha rodeado de curas muy buenos y muy santos. Han sido, yo cuando los veo con esa edad, para mí es un estímulo, porque digo, Señor, es posible, ¿no? No digo que sea viejo, pero que... No te preocupes por eso, porque mi feliz es cuando yo dije cumplí 70, ya, la Virgen de San José. Y cuando yo, ya estoy viejo, yo digo, no, Ginés, no digas, está usted viejo, que fíjate que soy joven. O sea que no. Es un estímulo de fidelidad para los que venimos de edad. Muy bien, que Dios te lo pague. Muchísimas gracias. Hay mucho por los curas. Por cierto, ahora si esperáis unos cuantos hombres que no tienen mucha prisa, porque tenemos que cubrir la cruz, que tiene que estar cubierta ya, pero el sermón de las 7 palabras no se puede hacer por la bien cubierta. Así que si hacéis esa caridad, tenemos que cubrir todo un paño